Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la cápsula número 8. Les comparto mi material de trabajo para que podamos dar inicio. Muy bien, dejemos que les aparezca ahí tantito. Perfecto. Muy bien, vamos con nuestra cápsula número 8 de principios de la economía aplicados y vamos aquí con las políticas monetarias y fiscales en el contexto petrolero. Ahora, las políticas monetarias y fiscales son instrumentos fundamentales de la macroeconomía. La política monetaria regula la cantidad de dinero y las tasas de interés, mientras que la política fiscal ajusta el gasto público y los impuestos. En el sector petrolero, ambas determinan la inversión, el consumo energético y la estabilidad de los precios del crudo. En el contexto petrolero, las políticas monetarias y fiscales enfrentan desafíos únicos debido a la alta volatilidad de los precios del petróleo y la dependencia de estos ingresos. El objetivo principal, pues, es gestionar la bonanza y la crisis para lograr la estabilidad macroeconómica y fomentar la diversificación. En estas, en estas políticas fiscales, pues se centra en cómo el gobierno recauda y gasta el dinero, siendo los ingresos petroleros una fuente crucial, pero bastante inestable, pues los países exportadores de petróleo experimentan fluctuaciones que son significativas en los ingresos fiscales debido a los cambios en los precios del material mundiales del crudo. Una práctica clave es el establecimiento de fondos de riqueza soberana o fondos de estabilización petrolera. Durante los periodos de precios altos, los gobiernos ahorran los ingresos excedentes en estos fondos. Luego se utilizan para amortiguar el gasto público durante las caídas de precios, evitando los recortes abruptos y perjudiciales. Aquí viene lo que es la diversificación de ingresos, pues un objetivo a largo plazo es reducir la dependencia fiscal del petróleo mediante la ampliación o sí, en la ampliación en la base tributaria y el fomento de sectores no petroleros para generar ingresos pues más estables. En la transparencia y gobernanza, pues es fundamental establecer marcos fiscales transparentes para gestionar eficazmente la renta petrolera y evitar la corrupción o el uso ineficiente de los recursos. Las reformas específicas del sector petrolero, como la introducción de nuevos derechos o la modificación de los regímenes fiscales para las empresas petroleras, pues busca equilibrar la rentabilidad de las empresas con la maximización de la renta nacional. En la política monetaria, pues es controlada por el Banco Central, pues gestiona la oferta de dinero y las tasas de interés para mantener la estabilidad de precios, la inflación y fomentar el crecimiento. En los altos ingresos petroleros pueden aumentar la oferta monetaria y la demanda interna, generando presiones inflacionarias, a menudo pues parte del mal holandés, ¿no? Los bancos centrales pueden necesitar endurecer las políticas monetarias, o sea, aumentar las tasas de interés para contrarrestar eso. Un auge petrolero puede provocar una apreciación de la moneda nacional, lo que hace que las exportaciones no petroleras sean más competitivas y las importaciones más baratas, perjudicando a los sectores de la economía. Los bancos centrales pueden intervenir en el mercado de divisas para gestionar esa apreciación. En la estabilidad macroeconómica, el principal desafío es mantener la estabilidad en un entorno propenso a choques externos. La coordinación con la política fiscal es crucial para asegurar que las acciones de ahorro fiscal no sean contrarrestadas por políticas monetarias expansivas o viceversa. En los canales de transmisión, la efectividad de la política monetaria puede verse afectada por la prominencia del sector petrolero. Los bancos centrales deben entender cómo los choques petroleros, eh, pues
deben transmitir a través de la economía lo que son crédito, tasas de interés, tipos de cambio, algunas expectativas para responder eficazmente. Hay efectos monetarios de la política en la industria. Perdón, efectos de la política monetaria en la industria. Hay uno que dice, el orden de los factores no altera el producto, pero bueno, vamos a leerla bien para que podamos irla entendiendo. Pues una política monetaria expansiva con tasas bajas incentiva la inversión y el desarrollo de proyectos energéticos. Una política restrictiva, en cambio, encarece el crédito y limita la inversión. Las variaciones del tipo de cambio afectan los precios del crudo y los ingresos de los espectadores, generando volatilidad en el mercado internacional. Aquí la política monetaria afecta a la industria, pues principalmente a través de los tipos de intereses que influyen en el costo del crédito y por ende en las decisiones de inversión y producción. Las políticas expansivas, que son las tasas de intereses bajas, estimulan la demanda y la producción, mientras que las contractivas, que son las tasas de intereses altas, la desincentivan y eso impacta en la planificación, en la gestión, en las decisiones de inversión, en los costos de producción y en la competitividad de las empresas en el mercado internacional. Aquí viene un aumento de la demanda. El dinero es más barato, pues lo que impulsa el gasto de consumidores y empresas. Y en el estímulo a la producción, las empresas aumentan a su producción para satisfacer la mayor demanda agregada. Las empresas suelen tener más incentivos para invertir en proyectos, ya que el costo del financiamiento pues viene siendo menor y pues tiene un impacto en la inflación, pues puede generar precisiones pues inflacionarias si la demanda supera la capacidad productiva. En las políticas monetarias contractiva, que son las tasas de interés alta, pues viene un disincentivo a la inversión, pues el crédito es más caro o lo que desalienta la expansión de las empresas y la inversión de nuevos proyectos. O igual viene una reducción a la demanda, que las empresas de consumidores posponen el gasto debido al mayor costo de financiamiento. En la contracción de la actividad, se espera una desaceleración en el nivel de actividad económica general. También viene una contención de la inflación, que es la estrategia principal para combatir el aumento excesivo de los precios. Hay efectos importantes como los tipos de cambio, que los cambios en las tasas de intereses pues afectan el valor de la moneda. Una devaluación puede abaratar las exportaciones, pero encarecer las importaciones, afectando los costos de producción. Las decisiones del Banco Central influyen en las expectativas futuras de las empresas sobre los precios, los costos y la rentabilidad, lo que afecta su planificación a largo plazo. En esta gestión empresarial, los cambios en la política monetaria obligan a las empresas a ajustar sus estrategias de gestión, de marketing y de planificación financiera. Ahora viene lo que es una influencia de la política fiscal en el sector energético, pues la política fiscal impactará directamente en la industria petrolera mediante impuestos, subsidios y gasto público. Los gobiernos utilizan los ingresos petroleros para financiar infraestructura y programas sociales. Sin embargo, los impuestos excesivos o la mala gestión de la renta petrolera pueden generar inestabilidad económica y dependencia fiscal. Estas políticas fiscales influyen en el sector pues energético a través de incentivos fiscales para energías limpias, como la depreciación acelerada o exenciones, ¿no? Y mecanismos de gastos, que son los subsidios a tarifas, que pueden afectar la inversión y la transición energética. También puede afectar las finanzas públicas, por ejemplo, al depender de ingresos por hidrocarburos o mediante impuestos sobre emisiones. Para internalizar
costos ambientales. En estos mecanismos, pues, de la influencia, los gobiernos ofrecen beneficios como la depreciación acelerada de activos, exenciones de impuestos a la importación o créditos fiscales para fomentar la inversión en energías que son renovables. Al gasto público, los subsidios a las tarifas eléctricas pueden desincentivar la inversión en energías limpias y afectar la capacidad financiera de las empresas como la CFE. El gasto público puede destinarse a financiar proyectos de energía, investigación y desarrollo para mitigar los costos ambientales de la energía. Aquí también ponen los impuestos que se pueden implementar sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero para reflejar los costos ambientales y sociales del consumo energético. Pues los ingresos que son provenientes de la extracción de hidrocarburos son una fuente importante para las finanzas públicas de algunos países, lo que puede generar un desafío fiscal en la transición hacia energías más limpias. Un impacto en la transición energética. Las políticas fiscales pues son una herramienta clave para acelerar la transición hacia energías más limpias, al hacer más atractivas la inversión en tecnologías verdes y desincentivar a las que no son sostenibles. Pues hay desafíos y retos que la concentración de beneficios fiscales en las empresas de altos ingresos, su falta de transparencia y la dificultad para evaluar su impacto son desafíos que se deben abordar. La dependencia de los ingresos por hidrocarburos presenta un reto fiscal para los países al momento de descarbonizar su economía, y es necesario que las políticas fiscales para el sector energético sean más equitativas y que aborden tanto los aspectos ambientales como los sociales. Viene lo que es el comercio internacional y su impacto en los mercados petroleros. Pues el comercio internacional del petróleo conecta economías globales. La demanda depende del crecimiento económico mundial y la política comercial entre países. Los tratados de libre comercio, embargos y sanciones internacionales influyen en la producción, exportación y precios del crudo. El petróleo es un recurso geopolítico estratégico. Ahora, aquí lo que es el comercio internacional y su impacto en los mercados petroleros, pues sí, la demanda del crecimiento económico pues es mundial, ¿no? Pues es un indicador económico y es geopolítico que influye en la inflación, en el costo de la energía, lo que es la gasolina, lo que es el gas, el costo de transporte y de producción y el valor de las divisas. Pues las subidas de precio pueden provocar la inflación y la desaceleración económica, mientras que las caídas pueden beneficiar a los consumidores, pero perjudicar a los países productores de petróleo y debilitar en las empresas del sector. Un aumento en el precio del crudo eleva los costos de producción y transporte para muchas industrias, lo que puede generar una presión inflacionaria y reducir el poder adquisitivo de los consumidores. Eso puede desacelerar el crecimiento económico global. Los precios del petróleo más altos se traducen directamente en un aumento del costo de la gasolina, del gas y la electricidad, pues para los consumidores. Para países cuya economía depende fuertemente de las exportaciones del petróleo, como es Venezuela, Colombia, Ecuador, una caída en los precios del crudo puede tener un impacto fiscal significativo y afectar negativamente los ingresos del gobierno. Un aumento en los costos del petróleo puede reducir la rentabilidad de las empresas, afectando negativamente el mercado de valores. Una relación inversamente proporcional es común, ya que las empresas petroleras pueden experimentar una menor demanda o mayores costos. En estos eventos geopolíticos como conflictos, pandemias o tensiones en regiones productoras clave, pues pueden provocar una volatilidad extrema en los precios del petróleo. Dado que el petróleo se cotiza en dólares estadounidenses, su precio está correlacionado con el valor del dólar.
Un dólar fuerte hace que el petróleo pues sea más caro y reduce la demanda, mientras que un débil dólar pues lo debarata. En las especulaciones y la negociación de derivados financieros del petróleo también puede influir en su precio, además de los factores físicos de la oferta y la demanda. En estas perspectivas globales, la coordinación entre las políticas monetarias, fiscales y comerciales es esencial para la estabilidad de los mercados petroleros. Los cambios en la oferta y demanda global afectan la balanza de pagos y los ingresos públicos. La sostenibilidad futura dependerá de la cooperación internacional y la transición hacia fuentes energéticas limpias. Pues bueno, chicos, hasta aquí la sesión del día de hoy. Nos vemos en una siguiente cápsula. Cuídense mucho y aquí estamos pendientes por cualquier duda. Hasta luego.